Un tema así es que nos interesa muchísimo porque estamos acostumbrados a que el miedo nos frene o que lleguen momentos en que sí, lo necesitamos por supuesto para protegernos, pero que no nos deje hacer las cosas que queremos hacer o conquistar nuestros sueños. No hay que permitirlo. Y justamente para hablar de eso hemos invitado hoy a María Fernanda Sevilla. Ella es coach ontológica. Bienvenida. Gracias, es un gusto estar aquí. ¿Por qué nos hemos acostumbrado a que el miedo nos frene? ¿Es algo que viene culturalmente o es natural en el ser humano frenarse? A ver, el miedo es una emoción que está presente en el ser humano y que siempre está ahí para protegernos, para cuidarnos, para alejarnos de las situaciones de peligro. Pero también es una emoción que si se queda, pues se vuelve nuestra cárcel, ¿sí? ¿Y cómo salimos de esa cárcel? La parte principal es saber reconocer nuestros miedos, saber ponerle un nombre a qué tenemos miedo, y en base a eso poder racionalizarlo, ¿sí? A veces el poner simplemente el nombre pone esta parte racional en juego y baja la amígdala, que es esta parte emocional, que muchas veces es la que eleva estas sensaciones, inclusive corporales, ¿no? Que nos empiezan a limitar. ¿Hasta qué punto es sano sentir miedo? Hasta el punto donde sientas que no te está limitando para tomar decisiones. Que te permitan vivir y experimentar cosas nuevas en tu vida que son necesarias. ¿Cuándo te está protegiendo? Ponme un ejemplo. Te protege cuando estás en una situación de peligro, cuando sabes que algo en el entorno puede generarte daño, por ejemplo, y se activa inmediatamente para tu poder reaccionar, huir. Se despierta, te despiertas y huyes. ¿Sí? Ahí entra un poco el cortisol también, ¿no? Así es, sí, los niveles de ansiedad. Pero si ese cortisol se mantiene en pie, muchos de estos miedos se mantienen en tu cabeza, pero no los logras trabajar y soltar, ¿sí? Hay gente que se dejó vencer por el miedo. Es decir, me da miedo, digamos, a las alturas. Hoy hay muchas terapias y procesos, ¿no? Donde podemos irlos venciendo. Pero ¿qué tal si esa persona no tiene acceso a esas terapias? ¿Cómo podemos observarlo y decir, no, sí puedo vencerlo? Sí hay un proceso, sí hay una manera. ¿Qué le dirías a esa persona? Lo que le diría es identificar miedo a qué, ¿sí? Cuando uno pone el nombre, como te decía, empiezas a racionalizarlo. Miedo a las montañas, a las alturas, miedo a equivocarme, ¿sí? Tenemos varios ejemplos de miedos que pueden existir. Una vez que definimos el tipo de miedo, tenemos que reconocer o preguntarnos de qué nos está protegiendo, ¿sí? Una vez que identificamos de qué nos protege, también podemos empezar a pensar, ¿me está paralizando o me está mostrando el camino? Una vez que me muestra el camino, yo puedo anticiparme. El miedo me sirve como motor para anticiparme a posibles adversidades, hacerme preguntas de ¿qué es lo que temo? ¿Qué temo que pase? ¿Qué consecuencias pueden haber? Y con las respuestas yo construir la forma de ir caminando paulatinamente hacia ese camino. Alguna vez en la experiencia de mi vida, un amigo mío que era equitador se cayó del caballo y fue su primera caída. Y el entrenador le dijo, te subes ya. Porque si no te subes ya al caballo, no te vuelves a subir nunca más. Le vas a agarrar miedo y se acabó tu carrera como equitador. ¿Cómo se maneja eso? Porque así como subirme ya... Sí. Y pasa, yo tengo un hijo pequeño y con la bicicleta te caíste, te subiste. Y te subiste. Pero es porque te ayuda a que no te quedes pensando en lo que siente el cuerpo y empieces a elevar esas sensaciones que el miedo te genera, ¿sí? Sino que, vuelvo a la práctica y desde la acción bajo el nivel de ansiedad que me genera si es que me quedo pensando en lo que puede volver a ocurrir. Y precisamente para saber qué es lo que piensa y lo que siente la gente, nosotros tenemos dos testimonios. Quiero empezar por el testimonio de Alex Solá, que también contó esta experiencia que gracias al apoyo de amigos pudo vencer un miedo. Vamos a ver ese testimonio, por favor. Desde pequeño siempre tuve miedo a las alturas, siempre tuve vértigo. Pero me encantaba el tema de escalar, me llamaba mucho la atención, pero el miedo me impedía a seguir en un tiempo. Hasta que conocí amigos que escalaban y ellos de a poco me ayudaron en el tema del miedo, me apoyaron emocionalmente, el equipo me daba porras y todo, y eso me ayudó a que vaya creciendo un poco más en este deporte, que ahora es uno de mis hobbies favoritos. Entonces, si no perdía el miedo o si no me enfrentaba a ello, perdía la oportunidad de conocer muy a fondo el tema de la escalada, que es uno de mis deportes favoritos aparte de otros. ¿A dónde te llevó la escalada? Me llevó a conocer lugares súper locos, súper fuera de lo normal.
conocí montañas muy bonitas, conocí personas muy increíbles. La comunidad también de la escalada es súper honrada y súper también el tema de sencilla, que con poco hacemos bastante, que es un lema muy práctico en la escalada. Cada uno nos damos apoyo moral, como le digo, apoyo con porras, y también conocí montañas que ni conocía ni pensaba conocer, y también es otro tema escalar en roca que escalar en un gimnasio. Es más la naturaleza, te conectas más con el medio ambiente, y eso es algo que si no enfrentaba este miedo a las alturas, perdía todo, no conocía nada de eso, y pues ahora me siento bien, me siento feliz y tranquilo de haber cumplido uno de mis sueños, que era escalar. Qué bueno, ese testimonio nos ha encantado. En este caso lo pudo vencer a través de un grupo que lo sostuvo, ¿no? Y me encantó lo que dijo. Si no lo hubiera vencido, me hubiera perdido de conocer un montón de cosas. Nos podemos perder de muchas cosas cuando no damos ese paso. Y según tengo entendido, casi el 90% de las cosas que pensamos que van a pasar no suceden. Y nos las imaginamos en esa mente de futuros apocalípticos que no van a llegar. ¿Cómo manejamos ese pensamiento? Mira, creo que es interesante lo que nos muestra en ese video, de que no tenemos que hacerlo solos, ¿sí? El hablar con alguien, el poder apoyarnos, para inclusive reconocer ese miedo es importante, porque no siempre es para uno fácil verlo, ¿sí? No es tan evidente muchas veces. Pero creo que en ese camino el poder bajar e identificar qué miedos son míos, qué miedos son porque alguien más lo vivió y cuánto me está limitando el vivir algo que no tiene sustento. Cuando detectas que el miedo es tuyo, si es que, por ejemplo, tengo miedo de pararme en un escenario y hablar a la gente porque si es que me equivoco, porque si es que me olvido, porque si es que me trabo, porque si es que... ¿No? ¿Qué hace en ese momento la persona? Identifica ese miedo, pero... ¿Cómo lo vence? Avanzar con miedo también es avanzar, ¿sí? Y hacerlo la con forma, miedo. Exacto, hacerlo con miedo es el camino. Esa gran frase de la flaca Guerrero, que le mandamos desde aquí un fuerte abrazo, que dijo alguna vez, al miedo hasta que te tenga miedo, ¿no? Era algo así la frase. Los chicos me corregirán cómo era. Hasta que te tenga miedo. Al miedo hasta que te tenga miedo, y hacerlo con miedo y todo. Y mira, qué valiente hasta dónde ha llegado. Entonces me parece que esa frase también es importante. Cris, ¿querías hacer una pregunta? No, estoy súper atento porque estaba pensando también en algún amigo que me dijo alguna vez que se perdió de un congreso al otro lado del mundo, en Europa, donde le reconocían por su carrera, pero que tiene tanto miedo a los aviones que no se pudo subir a tomar ese reconocimiento. Al avión. Se sentía con pena, frustrado, dijo, y me arrepiento de verdad, pero es que no me puedo subir a un avión. ¿Y qué se puede hacer en esos casos, María Fernanda? ¿Cómo vences ese miedo a volar? A ver, hay fobias, ¿no? Y hay gente que es parte de, y son miedos hay miedo extremos. Y hay fobias. Exacto, es importante diferenciarlo, porque la fobia ya es un miedo extremo e irracional, que muchas veces hay que trabajarlo con terapia, ¿sí? Es necesario también tener una ayuda para poder transitar de una forma distinta ahí. Pero creo que es importante poder generar las conversaciones y hacerte la pregunta, ¿cuántas cosas estoy dejando de vivir por miedo? Y eso le pasó a Fernando Romero, que dejó de vivir una experiencia y dejó de crecer en el deporte porque dejó que el miedo le venza. Vamos a ver ese testimonio. Bueno, hace muchos años jugaba fútbol profesional y tuve la oportunidad de ir a un equipo en Cuenca, al Deportivo Cuenca. Bueno, claro, nosotros vivíamos acá en Quito, era muy joven, y el separarme de mi familia, de mis padres, ir a un lugar donde no conocía, tal vez hizo que rechace la oportunidad, por lo menos una prueba de experimentar en un equipo lejos. Entonces creo que ese temor de estar lejos, de estar solo, hizo que pierda esa oportunidad de poder jugar tal vez en un equipo grande. Mira tú, casi como el testimonio del amigo de Cristian, ¿no? Que se perdió una experiencia increíble porque no pudo vencer ese miedo. Sí, la verdad que es una emoción que, como habíamos mencionado, nos paraliza, pero también construye futuro, ¿sí? Y somos nosotros los que tenemos el poder de tomar la decisión o de generar pasos que nos lleven a vencer ese miedo o de no hacer nada. ¿Traes técnicas que nos puedas dar así como rápidamente para poder hacerlo cuando
cuando viene esos nervios y dices, no me pongas, no me digas. No. A ver, creo que es hacemos? importante conectar con el cuerpo, ¿sí? Ok. Validar esa emoción, saber que la estamos sintiendo y que está ahí y ponerle nombre, como te decía. El poder identificar ese miedo nos ayuda a ver, ¿dónde lo siento? ¿Cómo lo estoy sintiendo en mi cuerpo? A veces las manos, las palpitaciones, exacto. Entonces, una vez que lo vemos desde el cuerpo, empezamos a racionalizar. Como te decía, una vez que el córtex se pone en acción y empieza el córtex frontal, que empieza la parte racional del cerebro a trabajar, podemos empezar a hablar, ok, ¿qué me genera miedo? Está aquí en mi cuerpo, lo siento. Y vienen muchas técnicas de mindfulness, ¿no? Donde puedes respirar, ayuda muchísimo respirar para bajar un poco los niveles de ansiedad que genera. Y luego empezar a hacer preguntas de ¿qué necesito? ¿Cómo me anticipo esta situación? ¿Cómo me preparo para afrontar la situación que viene? Y desde ahí acompañarme y saber que el miedo es natural. ¿Sí? No hay que evitarlo, humano, no hay que dejar que te atraviesen. Exacto, Mejor no dicho. huyamos de los miedos, Ok. hablemos de los miedos. Qué lindo eso, no huyamos de los miedos, hablemos de los miedos. Para finalizar, María Fernanda, ¿cuándo es una alerta de que el miedo se va a convertir en algo más importante como una fobia, por ejemplo? Yo te diría cuando a pesar de que lo racionalizamos no lo logramos manejar y empezamos a ver también efectos en nuestro cuerpo que empiezan a generar situaciones ya de salud inclusive más avanzadas. Creo que ahí es cuando debemos aprender a buscar ayuda. ¿Qué es lo más importante? Es importante, como digo, hablar de nuestros miedos puede ser con un amigo, pero también podemos buscar ayuda de personas que nos ayuden, que nos den ese camino de cómo trabajarlo, nos acompañen y que no estamos solos. Y encontrar las herramientas dentro de nosotros mismos, pero siempre con ayuda como la tuya. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana, María Fernanda Sevilla, coach ontológica, hablando sobre los miedos que sean una herramienta y no un obstáculo. Pipe, ¿qué te ha parecido? Muy bien. ¿Usted a qué tiene miedo, Sol? Algunas cosas. Pero la que más te acuerda, así, rapidito. Cuenta. Algunas cosas. Pararme de frente a un escenario y hacer teatro. Pero ya lo he dicho públicamente. Mire así usted. que eso está muy pronto a ser vencido. Oiga, yo también estaba pensando que todos tenemos miedo a algo, mi querido Pipe. Y lo que yo hago normalmente es cambiar, si no es un miedo que yo sé que la circunstancia no me va a matar y que está siendo un miedo mío propio, lo que hago es cambiar la palabra miedo por emoción. Okay. Entonces, en vez de decir qué miedo, digo qué emoción. Y eso hace que mi cuerpo y todo empiece a funcionar de otra forma. Me subo afrontando ese miedo con emoción. ¡Qué lindo! Entonces, sí, buena herramienta, gracias por buena compartirnos. herramienta. Sí.